Bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el amor a nuestros amigos del alma. Hoy os voy a compartir un tema que he titulado Gatos y Transportín, la guía definitiva, porque a mí me gusta unir todas las piezas y sobre este tema del transportín, del uso del transportín, hay información que resulta muy fácil de encontrar, hay otra que no tanto, de manera que este audio-vídeo va a ser útil tanto para aquellos que tengáis animales también pues, de otra especie, pero que se trasladen en transportín, especialmente aquellos que tengáis gatos, y sobre todo también para todos aquellos que realizáis una labor de voluntariado en protección animal con gatos. Sabéis que una de las facetas de la labor de divulgación de Animales del Alma precisamente es la formación a voluntariado, específicamente en el área felina. Bueno, vamos a por ello. En base a estos objetivos. El uso del transportín, cuando vamos a comprar un transportín, hay tres cosas que tienen que estar muy claras en nuestra cabeza, además del precio, calidad-precio, por supuesto, que parece que es cuando uno va a comprar, lo primero que piensas es en esto, ¿no? En cuánto me puedo gastar, cuánto me voy a gastar, qué calidad tiene el producto. Pero es un producto que vamos a estar usando y va a depender muchísimo, va a ser muy distinto según el gato y según el uso que vamos a hacer del transportín. Pero sobre todo estos tres objetivos van a coincidir siempre. Primero, que proporcione la máxima seguridad para el gato. Esto es fundamental, porque de lo contrario le podríamos llevar en brazos y no es el caso. Entonces, fundamental, tanto si se va a usar mucho como si se va a usar poco, como si es para un gato, como si es para más, siempre lo primero, la máxima seguridad para el gato. Segundo objetivo, con el mínimo estrés para el gato. Esto, que parece bastante evidente, es algo que no termina de entrar en muchas cabezas y realmente tampoco se hablaba mucho de este tema en general. Entonces, digo el mínimo estrés porque el estrés nunca va a ser cero. Por muy bien que acomodes el receptáculo, incluso un gato que entre gustoso, que esté acostumbrado y demás, pero bueno, trasladarse de su territorio seguro, que es su domicilio, pues siempre es un factor estresante. Entonces, procurar que sea el mínimo estrés para el gato y para eso el transportín tiene que tener unas características concretas y el acondicionamiento que hacemos de él también. Y el tercer objetivo, que sea práctico para nosotros, y cuando digo nosotros no me refiero solamente a los responsables del animal, sino a todo aquel que vaya a manejar el transportín, como puedan ser, por ejemplo, en la consulta veterinaria, como puedan ser en el caso de transportes en transporte público. Luego habría otro objetivo que mucha gente maneja como casi lo prioritario y es que sea bonito, que sea mono, que sea cookie. Pues para mí eso no es un objetivo. Lo siento, pero chorradas las justas. Los objetivos son estos tres y conviene que los tengamos claros desde el principio del vídeo hasta la última diapositiva. ¿Qué pasa cuando uno empieza a indagar sobre estos temas? Que vamos a encontrar con facilidad consejos para familiarizar al gato con el transportín y además consejos y en muchos sitios, en manuales, en webs, en vídeos bastante bien hechos por parte de etólogos, de veterinarios, etcétera. Es decir, personal cualificado, ¿vale? Consejos sobre cómo introducir al gato en el transportín. Pues todas estas historias, como vais a poder encontrar material. De hecho, yo os he facilitado también algunos enlaces a vídeos de estos en el pack de formación a voluntariado del canal de protección y bienestar animal de Aranjuez. Sobre estos temas no voy a entrar, salvo sí matizar que me voy a centrar en lo que es el transportín, que es el receptáculo, pero a la hora de viajar, a la hora de movernos, el elemento fundamental es centrarnos en el gato y en la preparación del animal.
Entonces, para esa preparación previa al viaje, he hablado de esto en varias ocasiones, en varias entrevistas de vídeos que podéis encontrar aquí en este canal, Animales del Alma, entrevistas que me hacían en la radio, en la emisora local Onda Aranjuez, principalmente cada vez que hablábamos en los especiales de verano sobre las vacaciones. Varios años, varios veranos he compartido todos estos temas. Entonces, cómo preparar al gato con terapia floral, que de esto hablo también en el curso de terapia floral con animales, etc. En casos muy extremos, animales que lo pasan muy mal, necesitan una sedación. Bien, pues esa sedación jamás por nuestra cuenta, jamás. Siempre con instrucciones claras por parte del veterinario. Tanto si es para un viaje corto o cuanto más si es para un viaje de transporte internacional de varias horas. Además, para un viaje de transporte internacional el veterinario va a tener que hacer un reconocimiento al animal, desparasitación, vacunaciones en regla, etcétera, un certificado, con lo cual, bueno, pues esto entraría dentro de toda esa actuación veterinaria. Pero, como digo, da igual que sea en coche, en barco, en avión, o caminando o en el autobús urbano, siempre, si el animal tiene que ir sedado, bajo supervisión veterinaria. Bien, cierro paréntesis. Y hablando de esos viajes, sí que vamos a encontrar afortunadamente con facilidad consejos y normativas para viajes nacionales e internacionales. Ojo, asesorándonos siempre desde las páginas oficiales. Por ejemplo, en España, Dirección General de Tráfico, la DGT, os voy a dejar algunos enlaces. Viajes en avión internacionales, normativa IATA, que esto la van actualizando periódicamente y se descarga en PDF en distintos idiomas, se puede descargar en español. Os voy a ir dejando enlaces de todo lo que pueda. Abajo en la descripción del vídeo vais a encontrar muchos enlaces y a lo largo de lo que es el vídeo os voy a procurar dejar también fotografías de muchas de las cosas a las que me voy a ir refiriendo, ¿de acuerdo? Entonces, el único error que parece que ocurre con esto es cuando alguien se dirige a la compañía. A ver, muchas de las compañías tienen experiencia en transporte de personas y de mercancías, pero no de animales vivos. Otra cosa es que hay compañías específicamente especializadas en el transporte de animales. Si te diriges a una de esas compañías sí que vas a encontrar toda la información, pero todo va a depender mucho también del país de destino, en fin, de muchas circunstancias. Por tanto, lo mejor es informarse en organismos oficiales. En España, en las comunidades autónomas, parece ser que las consejerías de Agricultura tienen competencias para informarnos sobre esto. Y, por desgracia, los veterinarios en general no están muy puestos al día de estas materias, pero ellos también tienen, digamos, acceso, ¿no?, a través de colegio de veterinarios, etcétera, también para que les informen sobre todos estos requisitos. Y evitar sorpresas, porque todo esto es para preparar el viaje con el mayor éxito posible. De lo que sí que vamos a hablar sobre todo en este audio-vídeo es de aquello sobre lo que hay escasa información. Y no es ninguna tontería, ya lo veremos a medida que vayamos hablando de ello. Consejos para la limpieza del transportín, consejos para reparar el transportín. Sobre esto no se encuentra nada, he buscado hasta debajo de las piedras. Consejos para acondicionar el transportín por dentro y por fuera. Aquí sí se encuentra un poquito más, os voy a dejar algún enlace también. Y las guías de compra basadas en el bienestar del gato. Porque guías de compra de transportines, los mejores transportines, sí, vale, muchos enlaces, con sus afiliados para que entréis en según qué empresas. Entonces, bueno, esto para mí no es fiable. Yo necesito una guía de compra basada en el bienestar del gato. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esto hay escasa información. Como digo, no quiero entrar en todas estas historias de consejos para cómo hacer que el gato se familiarice con el transportín, etcétera. Pero bueno, este es un esquema que elaboraron hace mucho tiempo etólogos. Hay una serie, son varias viñetas relativas a varios temas y esta es la que hicieron para el tema del transportín. Y bueno, vamos a ir hablando de todos estos
trucos. Podéis en cualquier momento congelar. Creo que la calidad de la imagen, mi intención es que salga lo mejor posible, que lo podáis leer bien. Y bueno, pues podéis congelar, leerlo tranquilamente, pero sobre todas estas cosas vamos a ir hablando. No confundir el transportín con la jaula trampa ni con la jaula de contención. Me refiero sobre todo a nivel de protección animal. La jaula trampa es una cosa. Llevar al animal al veterinario a esterilizar en la misma jaula trampa, a veces no hay otro remedio. Siempre, por supuesto, cubierto con una manta o toalla grande, por favor, porque si no el animal se pone, y sobre todo cuando son muy silvestres, lo pasan tremendamente mal. No quiero entrar tampoco en este audio-vídeo en el cuidado, en el mantenimiento de la jaula trampa, que es bastante específico, porque si no terminan oxidándose, estropeándose en 2 días, en fin. Pero esto es un tema que sí podéis encontrar, sí hay vídeos con información al respecto. Y luego la imagen de la derecha, que son las jaulas de contención, normalmente utilizadas en clínicas veterinarias. Afortunadamente, gracias a Dios, cada vez se usan menos porque estresan muchísimo a los animales, sobre todo animales que son totalmente sociables. Cuando un animal es muy silvestre, llega muy agresivo, llega muy hecho polvo, a ver, le metes en una jaula de contención, actúas rápidamente para poder inyectarle ya una primera sedación, tienen cierta utilidad y por supuesto que se usan, pero en general, gracias a Dios, ya lo menos posible. Entonces, no confundir el transportín con ninguna de estas dos cosas. Y como digo, el transportín que nos compremos va a depender del gato, de las características de nuestro animal. Hay animales que para que no lo pasen mal, sí o sí, tiene que ser un transportín blando, porque si no, no entran. Entonces todo va a depender. Y del uso que se haga del transportín. No es lo mismo tener un transportín en casa porque sabes que te puede hacer falta para ir al veterinario, a tener un transportín para criar cachorros huérfanos, y los tienes ahí de momento al principio, cuando son muy chiquitines, a biberón los tienes ahí, cuando es un transportín para hacer viajes, como digo, que tienen que cumplir una normativa concreta en cuanto a medidas, en cuanto a la calidad, etc. Ahora bien, transportines que os desaconsejo. En la fotografía tenéis, en las fotografías tenéis varios ejemplos. De todos estos, yo empezaría por la primera fotografía de la derecha. Todos estos de plástico, tanto sea bolso, transportín como mochila, que son de plástico con una dudosa capacidad de ventilación para el animal. Y parece ser que el objetivo es que el animal vaya viendo el paisaje. Pues esto, a los que tenemos un poquito de idea de etología felina, nos parece aberrante. Entonces, esto entra en el ámbito este de lo que a algunos les resulta muy cookie. Y yo lo detesto, porque el animal puede ser un animal tranquilo, que se acostumbre desde pequeño y que vaya estupendamente cotilleándolo todo. Perfecto, pero no es lo ideal. Esto puede causar gran estrés al animal, especialmente un día que no se encuentre bien, tú le llevas al veterinario, mira, para ir de paseo va fenomenal, jolín, qué mal lo está pasando hoy, porque está enfermo y le están alterando las luces, el exceso de movimiento a su alrededor y no digamos ya el resto de estímulos. El animal tiene que ir cubierto con un cubretransportín, cosa de la que iremos hablando también. Estos desechables. Luego también está el tema de la calidad y prácticamente son de plástico, bueno, fatal. El que hay en el medio es un bolso transportín. Ya digo que hay animales que van muy bien en bolsos de estos que son menos rígidos, que son blandos, pero si vais a hacer viajes en avión, por ejemplo, bueno, olvidaros de este tipo de transportines. Luego está a continuación este de mimbre, que bueno, parece una cosa casi del pasado, ¿no? Pero se siguen comercializando. Quizá para que estén en casa dentro en modo cuna, pues vale, muy bien. Pero el problema de estos transportines, aparte de no estar homologados para viajes, etcétera, a la hora de limpiarlos, pues también es un problema, acumulan más, incluso ácaros del polvo, en fin, yo tampoco los aconsejo para nada. Por cierto que tampoco son nada baratos, ¿eh? Y ya el primero que encontramos a mano izquierda, el último de la fila o el primero si empezamos por la izquierda, pues tiene este otro tipo de puerta abatible. En principio parece que es más fácil que el animal entre,
Pero si os fijáis, la forma no es cuadrado, en fin, no tiene una forma óptima para que el animal dentro se pueda dar la vuelta y estar cómodo. Sí que hay, lo veremos más adelante, transportines rígidos que además de la puerta lateral tienen una puerta superior, porque hay animales que es muchísimo más fácil para introducirlos al transportín hacerlo así. Normalmente para introducirlos al transportín de esa manera, lo que hacemos en un transportín normal, lo ponemos con la puerta hacia arriba, entre las piernas, sujeto entre las piernas o con otra persona que nos ayude y pluf, coges al gato, plaf, le metes, cierras y ya está. Es la manera habitual que tenemos de meterlos cuando el animal no está muy por la labor. Para que no lo pase mal, pum pum. Es que es un instante, no da tiempo no se traumatiza nadie, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando tienen puerta superior es mucho más cómodo porque es más amplia. Estamos hablando de una medida diferente, la que hay encima del transportín. Esto va a tener inconvenientes y es que tenemos otro punto por el que el animal se puede escapar si los cierres y los anclajes no funcionan bien. Con lo cual, mucho cuidado con esto. El transportín tiene que ser robusto, de calidad, con cierres fiables y atención a la puerta. Una puerta segura. Hay muchas maneras de cerraduras y tenemos que procurar que sea una cerradura segura. Y esto no va a depender, el precio del transportín no nos va a garantizar muchas veces que la cosa vaya bien. Entonces, cuidado con esto. Sobre las normativas para viaje, bueno, esto ya lo he comentado, informarse en fuentes fiables, etc. Y informarse también de las medidas que son aceptadas para no llevarnos sorpresas. No es lo mismo en cabina que en bodega, en fin, todas estas historias. Si te dejan llevar al animal contigo que si no, etcétera, etcétera, etcétera. Según el tipo de transporte, si estamos hablando de tren, de avión. Y luego la identificación y otros requisitos igual. Esto es una información que la vamos a poder ir recopilando con unos y con otros. Estas diapositivas creo que las encontré en una publicación de la Dirección General de Tráfico. Entonces, también podéis pausar para verlas detenidamente, aunque hable de perros y gatos, pero fundamentalmente te están diciendo lo que nunca se debe hacer. Es obvio, dejar al animal suelto por dentro del automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Ventanillas abiertas, o sea, es que puede haber cualquier tipo de desgracia posible, pues y pueden provocar un accidente, en fin, 50 millones de historias. Y lo que sí hay que hacer, habituarlos a los viajes lo más posible desde pequeños, llevar los transportines siempre bien anclados. En el caso de los gatos, entre el asiento trasero y el asiento delantero, en ese espacio donde ponemos los pies y las piernas, puede ser un espacio suficiente para llevar ahí el transportín y esto sí está permitido. Tened en cuenta una cosa, que si no se cumple la normativa, estamos hablando primero de un riesgo grave para la seguridad vial, para la seguridad de nuestro animal, nuestra propia seguridad y la del resto. Pero además te paran la Guardia Civil y tiene todo el derecho del mundo, según la normativa, a ponerte un multazo que no baja de 500 euros aquí en España. Entonces, cuidado con esto, ¿vale? Las normativas están para algo y se actualizan. Y entonces, siempre que se actualizan, se publican. Y están a disposición de todos, ¿para qué? Para que cumplamos las normativas. Con lo cual, informaos siempre. Si sois muy de viajar, informaos siempre. En cuanto a las medidas, lo fundamental es que tengamos espacio suficiente para que el gato esté cómodo de pie y pueda darse la vuelta dentro del transportín sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que esto va a depender también de la raza. No es lo mismo un gato Maine Coon de 8 o 10 kilos que un gato común de 5 kilos. No es lo mismo un gato que se encuentre bien que un gato que esté enfermo o un gato que sea muy mayor y que tenga problemas en la movilidad. O sea, no estamos hablando, no es lo mismo un gato que esté ágil a un gato que no esté tan ágil. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas siempre en cuenta. La limpieza del transportín. Vamos a ver. Aunque sea un transportín de uso exclusivo de un solo gato,
El transportín necesita limpiarse después de cada uso. ¿Y por qué? Pues principalmente, y esto corroborado por veterinarios y por etólogos, para eliminar olores que el animal emite cuando está en una situación de peligro, cuando está pasando miedo, que son feromonas de alarma, que nosotros no olemos, pero él sí. Entonces, ¿cuántas veces hay gente? Es que no lo entiendo, entró bien al transportín y ya no quiere entrar al transportín, porque esa información olfativa queda ahí. Yo os he hablado en el curso de sensibilidad gatuna sobre la cuestión olfativa. Entonces, esto es importantísimo, por eso se necesita limpiar el transportín. Luego, además, hay dos tipos de problemas. La suciedad macroscópica, ha vomitado o ha manchado con sangre, o se ha orinado o tenía una diarrea, porque estamos hablando de que el animal va al veterinario y puede ser porque está indispuesto. Entonces, esto sí, esto uno va y enseguida vas, lo limpias. Pero hay que limpiarlo y desinfectar. Y luego además está el tipo este de lo que llamamos la suciedad microscópica. Bacterias, virus, hongos, parásitos, etcétera. Parásitos que pueden ser también huevos, larvas, quistes, que no los vemos, ¿vale? Entonces, esto es fundamental cuando además el transportín se está usando por más de un gato. ¿Qué ocurre en protección animal? Tú tienes 20 animales en acogida y 6 citas semanales para ir al veterinario y 3 transportines que te han donado que están como pueden. Y los usas una y otra vez y no tienes ni tiempo. Y, bueno, pues este ha quedado limpio, pues venga, para el siguiente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que podemos tener ahí una serie de gatos transmisores de leucemia, inmunodeficiencia, toxoplasmosis. Entonces es imprescindible dedicarle un tiempo a limpiar el transportín. Y para conseguir eliminar la suciedad microscópica, primero hemos de eliminar la macroscópica, es decir, hemos de proceder a una limpieza. Entonces, ¿cómo se hace esta limpieza del transportín? Como digo, tras cada uso, con agua, jabón neutro y una bayeta. Que si podemos meterlo en la ducha con agua caliente o en la bañera, mejor. ¿Tenemos un patio con un sumidero y una manguera? Vale. Pero si no, o si es un solo gato que lo usas una y otra vez y dices, parece que no lo ha manchado, bueno, pues con una bayeta, con agua templada, jabón neutro y agua, ya está. Después, si necesitamos hacer una desinfección, habitualmente usábamos lejía diluida en agua y después, imprescindible, aclarar varias veces y bien. Pero ¿qué pasa? Que hoy día encontramos estos limpiadores antibacterias del tipo, sonarán marcas Sanitol, Sanicentro, Asevi, hay varias, también marcas blancas de grandes superficies y demás, por lo menos estoy hablando aquí en España, que ya existían antes de la pandemia, pero después pues han proliferado mucho más en cuanto a su distribución, y además hay de varios tipos. No contienen lejía, vienen a ser menos tóxicos y muy eficaces, altamente eficaces. He hablado de ellos en los vídeos sobre la limpieza y el orden en la casa con animales. Entonces, bueno, la ventaja que tienen estos limpiadores es que los utilizas con agua templada y al mismo tiempo que estás haciendo la limpieza, estás haciendo también la desinfección. Estás haciendo las dos cosas a la vez, la macroscópica y la microscópica. Procuro usar aquellos que tienen un olor menos persistente y menos penetrante, porque hay algunos que tienen demasiado perfume. Y como siempre os insisto, la sensibilidad de los perros también, pero vamos, especialmente estamos hablando del gato, la gran sensibilidad que tiene en el sentido del olfato, pues los perfumes, que yo los desaconsejo siempre, desaconsejo las arenas perfumadas y todas estas historias, pues cuanto más con los limpiadores. Entonces después lo secamos todo lo mejor que podamos, si puede ser pues con papel de cocina, si puede ser secarlos al sol, prácticamente como si estuviéramos desinfectando un arenero, en el caso de que haya habido algún problema de, pues como digo, de vómitos y demás. Y luego, por supuesto, todos los textiles que hayamos utilizado, pues retirarlos, aunque no estén sucios, aparentemente, y lavarlos antes del siguiente uso también. En cuanto al tema de mantenimiento y arreglos, que aquí es donde yo he tenido la curiosidad, sobre todo, pues por intentar
echar un cable, ¿no? Aquí con la protectora, porque ya digo que a veces los transportines son donados y ya llevan cierto uso, más luego el tremendo uso que se les da en protección animal, pues acaban. En fin, hay un asunto que os lo voy a poner en una diapositiva más adelante, el tema de los anclajes y los cierres. Mirad, cuando se avería un transportín, rara vez un transportín se raja de cualquiera de las partes principales. Normalmente las averías vienen en los anclajes y en los cierres. En los bolsos y mochilas, en los que son más blandos, aunque sean de calidad, hay una avería tremenda que es el cambio de cremallera, porque se ha roto la cremallera. No es una empresa imposible cambiar de cremallera un bolso o una mochila, pero sí que es algo muy engorroso, que puedes conseguir hacerlo si eres muy habilidoso con el tema, o puedes dar con, más que costureras, este tipo de arreglos. Por lo menos aquí donde yo vivo, antes los que lo hacían en general eran los que reparan calzado, gente que repara calzado, entre los zapateros de remendar zapatos, vamos. Entonces, bueno, ahí esto es cuestión de suerte, lo del cambio de cremallera. Es muy complicado. A veces eso ya hace que sea inservible cuando se ha roto el transportín y se puede reutilizar. Lo podemos dejar en casa a modo de cuna, de cueva, de lugar seguro para que el animal se esconda, pero ya con la puerta inservible. Otra avería más fácil que la de las zonas laterales es la de las rejillas de nylon, las rejillas que lleva para transpiración. A veces si el animal está muy nervioso o demás, pues puede romperlas con las zarpas, etcétera, y es posible también reponerlas, encontrar una malla similar y coserla. Eso es, digamos, más sencillo. Pero luego está también una avería que yo creo que es la más habitual en este tipo de bolsos y mochilas, que es cuando saltan los anclajes de la correa de colgar. Para eso yo lo que recomiendo es sustituirlos por unos que en lugar de ser plásticos sean metálicos, que normalmente los venden sueltos. O sea, esto es quizá la avería más habitual y la que mejor solución tiene en cuanto a bolsos y mochilas. Yo os he dejado ahí unas imágenes porque todos estos repuestos los podréis encontrar muchas veces en mercerías, etcétera, incluso la cinta de nylon. Esto sí lo podéis encontrar con relativa facilidad. Pero luego están las averías de los transportines rígidos y esto es otro tema. Entonces, lo primero sería la reposición de piezas de anclaje laterales, porque vuelan en las clínicas veterinarias. Debe de haber alguien luego que cuando hace la limpieza de la sala, una vez que ya han cerrado y ya está todo tranquilo, y deben de aparecer hordas de piezas de anclaje que en su momento saltan, las buscas, no las encuentras y no te vas a quedar ahí buscándolas, porque tiene que entrar el siguiente. Entonces, alguien debe de hacer luego colección de piezas de anclaje en las clínicas veterinarias, porque de verdad es alucinante con qué facilidad a veces saltan, sobre todo como sea un transportín que has utilizado muchas veces. Y es que, por lo menos en mi clínica, por lo menos, los veterinarios prefieren que llevemos a los gatos en transportines de estos rígidos que tienen una parte superior y una inferior, abrirlos, dejar al gato el mayor tiempo posible dentro del transportín, pero descubierto. Incluso ahí mismo ya empiezan a hacer el reconocimiento, auscultación, termómetro, lo básico, ¿no? Para mover al animal lo menos posible, mantenerle en su lugar seguro, digamos, ¿no? Entonces, claro, le abres y le cierras, le abres y le cierras. Y cuando tienes varios gatos y cuando vas varias veces, pues no te digo cómo acaban. Y las piezas de anclaje salen volando y jamás te vienen de recambio cuando compras el transportín. Porque podría venir, igual que cuando tú te compras una camisa y te viene algún botón de recambio, yo no le veo el problema, no creo que encareciera tanto el producto y creo que en eso coincidirá mucha gente conmigo cuando tú te compras un transportín que te venga por lo menos una pieza de anclaje de recambio. Pues no. Claro, ¿qué pasa? Que si eres ingeniero, tienes conocimientos de informática suficientes, una impresora de 3D, te la puedes hacer tú. O con moldes y siliconas y masillas, como se replican piezas de recambio en plásticos para según reparación de qué cosas. Pero bueno, es que en esas historias
La mayoría de los de a pie pues no podemos, no somos capaces, ¿no? Entonces, esto es complicado. ¿La mejor solución? Bridas. Sustituirlo por bridas. Eso sí, cada vez que abras el transportín, hay que cortar la brida y sustituir por otra. Lo bueno es que las bridas tienen un precio bastante económico y te lo puedes permitir. Con lo cual no hay ningún problema. En ese sentido, bueno, dentro de que sea una avería perder una pieza de anclaje o que salte y se rompa, pues bueno, más o menos tiene fácil solución, que es de lo que se trata. A problemas, soluciones. La reparación de fisuras en estas dos piezas centrales, tanto la superior como la inferior, esto va a depender mucho de la envergadura de la fisura. Es raro, ya digo, que un transportín se rompa, salte, pero lo primero, como hemos dicho, los objetivos recordar era la seguridad. Entonces, si la fisura es grande, pues no nos podemos estar poniendo en esas. Se desecha el transportín y punto, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo se repararían? Pues vais a encontrar vídeos en los que mucha gente en la cuestión de mecánica del automóvil reparan piezas de plástico de automóviles que o bien son recambios carísimos porque para un trozo te tienes que comprar el salpicadero entero, etcétera. Entonces la gente ha aprendido, a veces vas a un desguace y lo encuentras, pero no siempre. Entonces la gente ha aprendido a reparar estos plásticos o bien fundiendo bridas. Primero hay que aproximar todo lo posible la grieta y asegurarla con cinta americana por el lado visto. Y por el lado del revés, en la grieta se va echando pues esta sustancia que es el plástico derretido de bridas. Se derriten, por ejemplo, en una cuchara encima de una vela. Se va derritiendo el plástico con mucho cuidado, luego se va echando en esa grieta, se deja enfriar, en fin. Eso sería una opción. Otra opción bastante popular, preparándolo de la misma manera con cinta americana, en lugar de este plástico derretido, lo que se echa es bicarbonato. Y encima de ese bicarbonato, con mucha paciencia y mucha puntería, se va echando gota a gota adhesivo de cianocrilato, que mucha gente lo llama Loctite, porque Loctite fue pues, una de las primeras marcas que tuvimos aquí de ese adhesivo. Entonces se produce una reacción química que deja bastante sellada la grieta. Y también hay en centros de bricolaje especializado pues ciertas masillas o resinas de reparación. Pues del mismo modo que antes también se reparaban con fibra de vidrio pues muchas superficies, ¿no? O ya digo, o en carrocerías del automóvil. Entonces, al final, el tema de las fisuras es complicado porque hay que valorar muy bien si merece la pena, pero tampoco es imposible. Luego, en cuanto al mantenimiento de cerraduras, que no se le presta mucha atención, si estamos hablando de que el transportín se va a estar fregando, se va a estar lavando, pues se va a estar mojando. Y sí, se va a secar, pero hay mecanismos que tienen para apretar por arriba y por abajo, tienen un muelle interior para bajar dos pistones que son los que entran en la carcasa y de esa manera abren y cierran. Entonces ahí se va a necesitar que eso esté bien seco. Entonces tienes que tener la precaución de que se seque muy bien, por ejemplo, con aire caliente, con un secador, pero también de vez en cuando echar aceite. Cuando está muy mal, cuando ves que está encallada, cuando ves que está oxidada, pues uno de los mejores aceites que hay es el WD-40, que esto, bueno, pues este es internacional y es uno de los mejores aceites que hay en cerrajería. Pero ¿qué pasa? Que tiene un olor tremendamente fuerte. Entonces, si vais a usar este porque la cerradura esté mal, por intentar recuperar la cerradura, hacerlo de manera que luego pueda quedar al aire, por ejemplo, en la terraza o en el balcón, siempre y cuando no esté lloviendo y no se vuelva a mojar, entendedme, lógico, pero para que se vaya ese olor lo más posible y que esté bastante tiempo, que sepáis que el transportín va a estar un tiempo sin usarse. Si no, la manera de asegurarse es utilizar el aceite que se utiliza en las máquinas de coser, que normalmente no huele a nada. Entonces, el aceite para máquinas de coser también está muy bien para el mantenimiento de las cerraduras. Luego, la peor avería, la más temible, es la avería del anclaje de las puertas.
cuando salta el plástico de la carcasa del transportín, pero en esos agujeritos que lleva para anclar las puertas, o unas pestañas que lleva para anclar las puertas. Eso, mala cosa, porque nos dejaría ya sin un punto de apoyo, de 4 nos lo deja en 3, y bueno, en un momento dado de emergencia sí se puede sustituir, pues metiendo una brida también, pero para el día a día no. O sea, eso sería casi un motivo de desechar el transportín. Y luego, muy pocas veces, la rotura del asa. Yo creo que esto es lo que menos se da y en cualquier caso lo que menos importancia tendría, siempre y cuando podamos enganchar pues una correa de transporte como la que llevan los bolsos, que es como lo que tenéis aquí en la fotografía central. En definitiva, lo que vengo a transmitiros es que no es imposible restaurar o reparar un transportín averiado, un poco averiado, que esté un poco averiado, que digas, bueno, es que está bastante bien, es que solo le pasa esto. Pero poneros a ello, porque si no, el tema va a más y compromete la seguridad del animal. Sobre todo si vais a hacer un uso en un viaje. Me da igual que sea de casa al veterinario en coche, andando, eso ya es un viaje, pero cuánto más si estamos hablando de un viaje de varias horas, etcétera. Bien, pasamos a acondicionar el transportín. En el interior, yo os aconsejaría las 3 capas. Primera capa, acolchado, que puede ser una mantita doblada, puede ser una toalla doblada, o, por ejemplo, la fotografía os he dejado, esta es una cuna de borreguito, que yo tengo varias de estas y en mis transportines cabe perfectamente. Entonces, yo tuve que usarla en una ocasión en la que una de mis gatas pues tuvo una operación de traumatología. Y a partir de ahí me acostumbré y la verdad es que va fenomenal. Sobre todo en invierno, aunque sea sencillamente para ir a una revisión. Es importante el acolchado para el confort del animal. Tened en cuenta que muchas veces cuando metemos toallas, etcétera, luego al introducir al animal, en especial cuando el animal no es muy colaborador, se arruga todo al fondo y al final el animal se pasa todo el tiempo sobre la superficie de plástico duro inferior del transportín. Pues no es plan. Entonces la cuna no se mueve tanto, por eso os daba esta idea. Hay ciertas cunas cojines también, cunas cojines planos, que sirven para estos efectos. Encima la segunda capa, que es el empapador, pañal, por si se orina, etcétera, por si vomita, lo que sea. Después va el gato, pero se le deja una tercera capa que sería, por ejemplo, una camiseta con el olor de su responsable. Yo esto lo tuve que hacer en un ingreso veterinario. Para una gata que estaba muy estresada, llevé una camiseta con mi olor para que estuviera un poco más calmada. Y ellos incluso se meten debajo, o sea, se esconden debajo de esta camiseta. Es decir, que la tercera capa es confort olfativo. También, por supuesto, y de esto ya os he hablado más veces, el spray de feromonas, que ahora os mostraré diapositivas, un puff en cada una de las 4 esquinas interiores del transportín sobre este acolchado y empapador ya introducido. Las feromonas, unos 20-30 minutos antes de usar, de salir de viaje. Tened en cuenta que esto va a durar unas 4 o 5 horas nada más, el efecto. Pero bueno, para una visita al veterinario da de sí. Para un viaje largo no. Entonces, por eso ahora os aconsejaré qué hacer en estos casos. Y el bebedero sujeto en la puerta, que también os lo voy a enseñar en una diapositiva del final. Ese sería el acondicionamiento interior. En cuanto al acondicionamiento exterior, no estamos acostumbrados a que los transportines vayan identificados. Yo en la sala de espera de la clínica me fijo y nadie lo lleva con las pegatinas. A ver, es importante esto principalmente en viajes, claro, y sobre todo en viajes internacionales en los que tú te separas del animal, ¿no? Pero no está de más que lleve ciertas pegatinas. Lo único que, claro, luego al lavarlo, al fregarlo, al mojarlo, pues todo esto se mojan, se quitan, hay que reemplazarlas. Por cierto, las manchas de pegamento que dejan las pegatinas, o a veces en la clínica veterinaria ponen una tira de esparadrapo y encima el nombre del animal, para saber que ese es su transportín una vez que le den el alta. Quitas el esparadrapo y te deja también la mancha del pegamento. Entonces, que sepáis, en cuanto a limpieza del transportín,
Truco para las manchas de pegamento: algodón con aceite y mucha paciencia, ir frotando en círculos, pum, 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 pum. No hace falta raspar ni con cuchillos ni con nada, vamos, con nada, ni con estropajos. Con algodón y paciencia, pum, 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 se va quitando el pegamento. A continuación, se le pasa un trapo humedecido con alcohol y también con agua y jabón si queremos. Y desaparece el pegamento, ¿de acuerdo? Para no tener un transportín por fuera con aspecto pringoso, que luego además ahí se adhiere el polvo y queda fatal. Bien, volvemos a las pegatinas. En la parte superior del transportín, en los bolsos a veces puede llevar un pequeño receptáculo, ¿no? Como para meter la etiqueta, como las maletas. Y también se pueden poner las mismas bandas que se llevaban siempre en las maletas con el nombre, pero bueno, pegatina con el nombre del animal. Teléfonos actualizados de contacto para emergencias. Esto es importante, lo de actualizados, ¿vale? Y el nombre del responsable, pero sobre todo en letras grandes el nombre del animal, para que si en la clínica, quien se hace cargo del animal se tiene que dirigir a él, lo haga llamándole por su nombre. Entonces eso al animal, vamos, si no le tranquiliza, por lo menos le estresa menos, ¿vale? Y luego las pegatinas laterales, esto se suele pedir en normativa de viajes internacionales, tienen que indicar la posición del transportín. Parece mentira, que sí, porque ya se sabe que la parte superior es donde está el asa. Bueno, pero hay que ponerlo con sus flechas indicando que está transportando animales vivos. Estas, al parecer, las venden también en los mismos aeropuertos. Bueno, pues como os decía, con las feromonas, por ejemplo, es conveniente llevar una bolsa auxiliar. Al tiempo que preparas el transportín por dentro y por fuera, te preparas la bolsa con la documentación del animal, por ejemplo, pero también con empapador de recambio. Vas a la clínica, abres el transportín, el veterinario ve al gato y aquello está ya, que dices, madre mía, ¿y ahora cómo vuelvo yo a casa? Qué lástima el animal, así todo empapado. Bueno, pues empapador de recambio. Una toalla, o bien para secarle, o a veces para inmovilizarle y que se le pueda manipular mejor, según lo que se le tenga que hacer en la clínica. Las toallitas, que yo en general las tengo muchísima manía, os lo he comentado otras veces, pero para casos de emergencia, para un gato que ha tenido una diarrea, etcétera, bueno, pues son útiles. Que tengan el menor perfume posible, incluso comercializadas específicamente para animales. Estoy hablando de estas, no de las de bebés, estoy hablando de toallitas comercializadas para perros y gatos, pero las hay que tienen mucho perfume, entonces procurar, estamos hablando de gatos, que tengan el menor perfume posible. Y en esa bolsa auxiliar podemos llevar el spray de feromonas y en la clínica poner otro poco antes de volver a cerrar el transportín para el viaje de vuelta. A veces en mi clínica es que los veterinarios ya se echan las feromonas en las manos, en fin. Están aprendiendo muy bien, ¿eh? Entonces, esto, llevarlo encima, está bastante bien. La botella de agua y el bebedero, unos snacks de premio, que normalmente pues ni te los admiten, están estresados y bueno, pero puedes llevarlos. Y bridas. ¿Por qué? Por si sale volando y se pierde alguno de los anclajes y no lo encontramos y tenemos que volver a casa sin él. Hay otros complementos en el tema de los transportines, los carritos que valen una pasta, las ruedas que pueden venir con el transportín o se pueden atornillar, poner posteriormente. ¿Qué pasa con esto? Pues estamos hablando, pues en el caso de perros, que sean perros medianos, en el caso de gatos, que sean gatos grandes, tipo Maine Coon, como decía, etcétera. Si no, pues la verdad, hombre, también va a depender de la persona. Hay gente que no puede llevar peso y le cuesta llevar el transportín en vilo y no tiene quien se lo lleve. Pero tened en cuenta que el carrito va a ir, al ir más levantado del suelo, pues es otra amortiguación. Las ruedas directamente en el transportín y con el transportín ir por la calle, pues rocototototototo, imaginad, ¿no? Subes, bajas un bordillo de la acera, bueno, pues eso es una barbaridad para el animal, es un estrés, aunque vaya acolchado por dentro, pues es un tragedeo que es exagerado, ¿no? Y luego, pues sí, están las correas para llevar colgado, que incluso las hay con una franja mullida para que no se clave en el hombro. Y cuando estamos hablando de gatos que pesan alrededor de 5 kilos, pues es una buena opción. Los transportines rígidos, muchos de ellos, no todos, pero la mayoría sí tienen
unas zonas de anclaje para correas y llevarlo colgado, y así te deja las manos libres en un momento dado. Entonces, bueno, pues son, si no lo sabíais, que sepáis que existen estas opciones. Pero fundamental, el accesorio por excelencia es el cubre transportín. Bueno, hace publicidad de lo de las feromonas, pero como las vais a ver a continuación, pues me daba igual. Me venía bien esta fotografía porque veis cómo queda puesto, veis cómo queda extendido y veis el agujero que hay que hacer para sacar el asa. Entonces, aunque no seáis mañosos con la costura, no pasa nada. Si cogéis una manta de tejido de este polar, que hay algunas que son súper básicas, súper baratas, en esta franquicia sueca, que no quiero decir, creo que es de 4 letras, por no hacer publicidad, tanta publicidad como hago, que nadie me paga la publicidad, que hago mucha publicidad, mucha gente ya. Entonces en este sitio tenéis mantas que la partes por la mitad y te sacas 2 cubretransportines, y como no se deshilacha lo polar, si eres mañoso puedes poner un bies alrededor, pero si no, tal cual. Una toalla de playa que no utilices, pues igual, haces el agujero y ya está, y no necesitas saber coser para hacer un cubretransportín a tu gato. Hoy día ya sí se van encontrando más, algunos te lo regalan después de ir a la clínica. Hay veces que en la clínica a mí me han regalado también de publicidad las pastillas de desparasitar y de cosas así, pero vamos a ver, que esto es fácil de hacer. Otros te lo venden muchas veces en los mercadillos solidarios, las protectoras de animales, gente que los hace para que los vendan, y es algo muy sencillo y de verdad que es imprescindible para que el animal, no es porque le quites frío o calor, si es para que le quites estímulos. No le va a insonorizar, no le va a quitar todos los olores, pero le va a aislar de alguna manera. Ellos necesitan tener poca luz, ir más como en oscuro, sentirse recogidos, no estar viendo movimiento constante alrededor de ellos. Entonces, esto es imprescindible. Hablábamos de feromonas, hay más marcas. Lo que pasa que Feliway pues fue la primera marca. Son feromonas faciales sintéticas felinas, pero hay más marcas. Entonces, lo que os decía, que vienen durando unas 4 o 5 horas, dar varias pulverizaciones en las esquinas. Bueno, pues nunca pulverizar sobre el gato, se pulveriza en el transportín. Y estos son los cierres de los que os hablaba. Empezando por la derecha, los anclajes laterales, estos que a veces no van bien sujetos a una de las partes. Cuando van bien sujetos a una de las partes, se pueden partir, pueden saltar, pueden romperse, pero no se pierden. Pero hay veces que es que directamente se salen, tanto de arriba como de abajo. Te quedas con la pieza en la mano y terminas perdiéndola, claro. Los que hay en el centro, que son las de las puertas, estas pestañitas para las puertas, algunas son tremendamente de plásticos, tremendamente, bueno, insignificantes para la fuerza que puede tener a veces el animal en la cabeza queriendo salir cuando esté nervioso. Y luego el tema de las cerraduras, que hay de muchas maneras, en fin. Atención a los cierres y siempre procurando que sean lo más seguros posibles, firmes. Para los viajes internacionales, por ejemplo en Estados Unidos, exigen que la puerta luego lleve, además de su cerradura, arriba, abajo, izquierda y derecha, una brida en cada lado. Es decir, pues si no viene el agujero hecho, habría que hacer el agujero en la carcasa para introducir la brida cogiendo la puerta. Algunos con agujeros alrededor, en la zona lateral, para tornillos, y también añadir bridas en toda la zona lateral. Y las puertas superiores, más de lo mismo. Bridas, por cierto, se me olvidaba comentaros que sean de calidad, porque hay bridas que a nada que yo uso mucho este recurso en manualidades y cosas que hago, y también a veces para redes y demás, y tienen que ser de calidad. No digamos más cuando van a estar en exterior, te indican, si las compras en ferreterías y en grandes superficies de bricolaje, te indican la resistencia a la tensión, la resistencia a la humedad y a incluso radiaciones ultravioleta y demás. O sea, tiene que ser una brida buena, en condiciones, que no te quedes con ella a la mano, porque si no, no hacemos nada. Ahí tenéis cómo son las bridas. Las hay también de colores, pero bueno, usamos las negras y ya está. Estas correas que veis en el centro
es muy buena opción, que esto, como digo, con material que venden en las mercerías, lo podéis fabricar de la medida necesaria para que coja todo el perímetro del transportín. Todo el perímetro. Y por debajo del asa, de arriba abajo, añadir como seguridad adicional una correa. Esto es otra opción muy interesante. Cuando es un transportín que está en un estado sobre todo un poco dudoso, esto lo digo sobre todo para las protectoras. Si tenéis un cinturón, pero tiene que ser un cinturón que dé la medida, ¿vale? Entonces esto es fácil de hacer. Yo he hecho cosas de estas y se cosen a mano y ya está. Y aquí ya a mano izquierda también es otro tipo de bridas de nylon. Esto se utiliza más en empresas de embalaje y demás. Bien, ¿cómo insertar el bebedero? Esto lo vi de la empresa Travel Dog, un vídeo que está muy bien, que os dejo abajo su enlace de Facebook para a ver si lo podéis abrir todos y verlo el vídeo completo, pero saqué fotos de esto que es lo principal. Ellos recomiendan que en lugar de usar el bebedero que venga en el transportín, que suele ser pequeño, nos hagamos con un tupper de forma rectangular para no llenarlo hasta arriba, por supuesto, llenarlo lo suficiente para que el animal pueda meter la cabeza y beber. Y como veis, pues está sujeto con dos bridas, el tupper a la zona interior. Y luego lo mejor de todo, lo que más me gustó, es esto, que se coloca un embudo, también sujeto con una brida, de manera que la parte estrecha del embudo entre directamente en el bebedero, en este tupper receptáculo que hemos puesto para que el animal beba, y así esto que nos va a permitir que sin tener que abrir la puerta, cualquiera puede echar agua en el bebedero. Porque aquí la máxima es que una vez que el animal ha salido de casa y hasta que llegue a destino, nadie, ni siquiera por buena intención, abra la puerta. Que la puerta no se abra, porque entonces es cuando hay problemas. Y si se escapa el animal, y se escapa, como ha pasado muchas veces en aeropuertos, en estaciones de ferrocarril, de autobús, es que se organiza una tremenda, porque el animal huye y no sabe ni dónde está. Entonces, la tragedia. Entonces, fundamental no abrir la puerta. ¿Cómo? Pues a base de todos estos trucos. El animal, aunque no lleve comida dentro, aunque sea un viaje de 2-5 horas y no lleve comida, puede aguantar sin comer. Incluso evitas que pueda tener vómitos, etc. Pero la hidratación es fundamental, no digamos si estamos en época de primavera, verano, con altas temperaturas. Entonces, claro, esto es una manera sencilla. Ellos incluso recomiendan, lo veis en la tercera diapositiva, también colocar una botella de agua ahí para que nadie diga, uy, es que no puedo rellenar el bebedero porque no tengo agua aquí a mano. Pues mira, ahí tienes agua a mano. Que la botella de agua es otra de las cosas que podemos llevar en esa bolsa auxiliar cuando el gato siempre va a ir con nosotros, pero cuando el gato no va con nosotros, pues la cosa cambia mucho. Bien, creo que no se me olvida nada. Ya digo que os dejo enlaces y, en fin, espero haber dejado claro sobre todo el tema de la seguridad, de la higiene tiene que ver con la seguridad, por cierto, porque estamos impidiendo la transmisión de enfermedades. No es cuestión de que un transportín en el que ha estado un animal con una enfermedad infectocontagiosa, sin limpiar ni nada, se use con otro animal, porque no es plan. Entonces, seguridad, mínimo estrés y que sea práctico para el uso cotidiano que se necesite dar. Entonces, la idea es que el transportín no es algo que haya que estar comprando todos los años. O sea, el transportín se compra con la idea de que te va a durar pues todo el tiempo que te va a durar el animal. Entonces, para hacer una buena compra, tener en consideración todos estos aspectos y para hacer un buen mantenimiento de él, pues también todo lo que os he comentado, que como digo, no lo encontraba fácilmente por ahí y es sobre lo que os quería compartir. Muchísimas gracias.